Hasta ahora conocemos que los elementos HTML se dividen en dos grandes tipos: elementos block, que tienden a ocupar el espacio disponible a todo lo ancho, y en caso de existir varios se sitúan unos debajo de otros, y elementos inline, que ocupan el espacio necesario dentro de una línea, y en caso de existir varios se sitúan uno junto a otro en la misma línea, siempre que haya espacio. Ahora bien, cuando creamos páginas web necesitaremos que elementos de dimensiones determinadas se sitúen en posiciones determinadas. Por ejemplo, podemos querer tener 3 elementos con dimensiones width y height definidas, situados en determinadas posiciones, como vemos en este esquema. Con el código simple que hemos visto hasta ahora esto no sería posible, ya que unos elementos se situarían debajo de otros, sin cumplir nuestro objetivo de situarlos en posiciones específicas. En este capítulo estudiaremos las distintas propiedades y posibilidades que tiene CSS y que nos van a permitir gestionar el posicionamiento de elementos para crear diseños atractivos conforme a nuestras necesidades utilizando la propiedad Position. Esta propiedad nos permite establecer la posición de un elemento o etiqueta HTML, especificando cómo dicho elemento es posicionado en el documento. La sintaxis para usar esta propiedad es la siguiente. Primero debemos tener el selector elemento. Dentro de las llaves debemos tener la propiedad Position y como valor debemos colocar la especificación de posición. Para mover los elementos necesitamos usar 5 propiedades: top, bottom, left, right y z-index, las cuales determinan la ubicación final de los elementos posicionados. Estas propiedades nos permiten definir el desplazamiento de la posición de un elemento respecto a un origen de coordenadas y el origen de coordenadas que se toma. Las propiedades top y bottom especifican el desplazamiento vertical desde su posición original, y las propiedades left y right especifican su desplazamiento horizontal. La propiedad Position especifica el tipo de método de posicionamiento utilizado para un elemento. Un elemento posicionado es un elemento cuyo valor de posición puede ser static, relative, absolute, fixed o sticky. La posición static o estática no tiene casos de uso, es decir que el elemento es posicionado de acuerdo al flujo normal del documento. Este es el valor por defecto de todo elemento. Veamos el siguiente ejemplo. Para explicarlo entonces vamos a necesitar 8 elementos div, cada uno con la clase caja, y que estén enumerados del 1 al 8. Adicionalmente al elemento marcado como caja 2 que tenga una clase definida como posición. Ahora vamos a definirle algunos estilos. Para todos los elementos div marcados con la clase caja, vamos a establecer que tengan un ancho de 150 píxeles, al igual que su alto también de 150 píxeles, que tengan un color de relleno gris y que tengan un margen de 20 píxeles. Establezcamos también que tengan un tamaño de fuente de 50 píxeles, y para centrarlos tanto horizontal como verticalmente utilizamos la propiedad display con su valor flex, mediante la propiedad justify content y el valor center para que queden centrados horizontalmente, y con la propiedad align items y el valor center para que queden centrados verticalmente. Ahora el elemento marcado con la clase posición
podemos establecer que tenga un color de relleno verde. Esta caja la vamos a utilizar para probar la propiedad Position, la cual especifica el tipo de método de posicionamiento utilizado para un elemento. Inspeccionemos lo que tenemos hasta ahora en el navegador. Observa cómo nuestro body por defecto tiene un margen de 8 píxeles por todos los lados. Entonces vamos a definir que nuestro elemento body tenga un margen 0. Esto para evitar que los valores que vayamos a utilizar en la propiedad Position se vayan a ver alterados. Definamos el primer valor de la propiedad Position, que sería Static. Guardo y no observamos ningún cambio, puesto que este valor es el valor por defecto que tienen todos los elementos. ¿Qué son las posiciones relativas y absolutas en CSS? Ambas posiciones, tanto la relativa como la absoluta, funcionan de la misma manera excepto por un campo. Usamos relative para identificar las clases padre y usamos absolute para identificar las clases hijo. Un elemento posicionado relativamente permite que éste se desplace respecto a lo que hubiera sido su posición normal. El resto de elementos continúan en su posición ignorando al que se desplaza, lo que puede crear superposiciones. El espacio libre que deja el elemento queda libre. Utilicemos ahora el valor relative para la propiedad Position. Guardo y vemos que tampoco pasa nada porque no le hemos puesto ninguna coordenada. Los elementos se colocan utilizando las propiedades top para indicar su posición desde la parte superior, bottom para indicar su posición desde la parte inferior, left para indicar su posición izquierda y right para indicar su posición derecha. Con estas coordenadas vamos a decirle a la caja dónde ubicarse. Entonces, empecemos por ejemplo con la propiedad left, que tenga un valor de 150 píxeles. Observa cómo empuja la caja desde la izquierda hacia la derecha 150 píxeles, pero el espacio sigue quedando reservado, es decir, que ningún otro elemento ocupa este espacio. Si le restamos el alto más su margen inferior de la caja marcada como 1, es decir, 150 píxeles de alto más los 20 píxeles de margen, en total 170 píxeles, y utilizando la propiedad top con el valor de menos 170 píxeles, observa cómo la caja 2 se ubica justo enfrente de la caja 1. Veamos ahora el valor absolute de la propiedad Position. Un elemento posicionado absolutamente es removido del flujo normal del documento y permite que dicho elemento se desplace respecto al origen de coordenadas del primer elemento contenedor posicionado o respecto a la esquina superior izquierda de la ventana de visualización. El resto de elementos actúan como si el desplazado no existiera, por lo que su espacio será ocupado por otros elementos. Esto puede crear también superposiciones. El elemento es posicionado relativo a su ancestro posicionado más cercano si lo hay. De lo contrario, se ubica relativo al bloque contenedor inicial. Si el elemento tiene márgenes, estas se agregarán al desplazamiento. Veamos el siguiente ejemplo. Volvamos al comienzo. Definamos entonces la propiedad Position, pero con su valor absoluto. Y una posición top de 170 píxeles. Sucede que los elementos ignoran la posición de este elemento. Fíjate cómo no observamos ya la caja 3. Es como si la caja no estuviera y los demás ocupan su lugar. No respetaron el espacio que ocupaba la caja 2, rompiendo de esta manera el flujo normal de los elementos. ¿Qué es lo que sucede acá? Que la caja 3 está por debajo de la caja 2.
Ahora la caja 3 ocupa el espacio que le correspondía a la caja 2 y es por eso que se crea una superposición. La caja 2 ahora se pone por encima de la caja 3 y tomando como referencia de posición no la caja 1 sino la caja 3, pues este es su elemento más próximo. Es por eso que la caja 2 se desplaza 20 píxeles más por su punto de referencia con las coordenadas donde comienza la caja 3. Utilicemos ahora la propiedad ZIndex con el valor de -1. La propiedad ZIndex indica el orden de apilamiento de un elemento posicionado y sus descendientes. Cuando varios elementos se superponen, los elementos con mayor valor ZIndex cubren aquellos con menor valor. Para una caja posicionada, es decir, una con cualquier valor position diferente a static, la propiedad ZIndex especifica 1. El nivel de apilamiento en el actual contexto de apilado y 2. Si la caja establece un contexto de apilamiento local. Guardamos y observa cómo la caja 2 pasaría a estar por debajo de la caja 3. Ahora, si le asignamos, por ejemplo, un valor de 170 píxeles a la propiedad left, observa cómo empuja la caja 2 desde la izquierda hacia la derecha 170 píxeles. Si lo que deseas es ubicar la caja 2 frente a la caja 4, entonces debemos darle un valor de 340 píxeles a la propiedad top. Y si lo que se desea es ubicar la caja 2 frente a la caja 1, entonces debemos darle un valor de 0 a la propiedad top. Ahora, si definimos la posición de un elemento tomando como referencia el costado derecho del navegador, observa cómo la caja 2 se ubica en la esquina superior derecha del navegador. Para eso, utilicemos la propiedad right con el valor 0. Si redimensionamos esta ventana, observa como siempre el elemento marcado como número 2 siempre va a estar en la esquina superior derecha. Un elemento con posición fixed o fija es removido del flujo normal del documento y, como su nombre lo indica, permite fijar un elemento en una posición respecto al origen de coordenadas del primer elemento contenedor posicionado o respecto a la esquina superior de la ventana de visualización. Un elemento se mantendrá en la ventana de visualización o viewport siempre en una misma posición, aunque el usuario se desplace por el browser o navegador haciendo scroll. Veamos este caso de manera práctica. Volvamos nuevamente al comienzo. La posición fixed es bastante básica y nos va a ser útil en muchos casos. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos que esta caja se ubique en una posición que nos siga siempre desde la parte superior a medida que vamos haciendo scroll vertical. Entonces, con la propiedad position, el valor fixed, la propiedad top con un valor de 170 píxeles, guardo y observa cómo al hacer un scroll vertical este elemento marcado como 2 queda fijo en esa posición. Los demás elementos estarían pasando por detrás de este elemento. Definámosle, por ejemplo, un valor de 0 a la propiedad top, a la propiedad left que tenga también un valor 0, que tenga un margen superior también de 0 y que tenga un ancho, por ejemplo, de unos 750 píxeles. Guardo y observa cómo la caja marcada como 2 se queda fija en la parte superior y los demás elementos pasan por detrás de él.
Este es el típico caso que vemos en sitios cuando aparentemente el menú se desplaza con nosotros, pero realmente lo que sucede es que el menú es fijo, es decir, no conserva su posición, sino que da un efecto o apariencia que nos sigue o acompaña en todo momento, permitiendo tener siempre a la mano el menú y no tener que ir siempre al inicio de la página para seleccionar alguna opción. Y por último, el valor sticky de la propiedad position. Un elemento con posición sticky o pegadiza es posicionado de acuerdo al flujo normal del documento y luego es desplazado con relación a su elemento padre más cercano y su bloque contenedor. Luego se pega en su lugar. Para entenderlo claramente, veamos un ejemplo. Volvamos una vez más a nuestra posición inicial. Definamos entonces la propiedad position con su valor sticky. Guardo y si hago un scroll vertical vemos como no pasa nada, pero si definimos una posición top, por ejemplo de 0, y ahora si vuelvo a hacer un scroll vertical, observa cómo el elemento marcado como 2, cuando su posición llega a 0, este queda pegado y anclado y los demás elementos pasan por detrás de él. Pero si vuelvo al inicio, retoma su posición inicial. Pues bien amigos, de esta manera damos por finalizado el tema de este capítulo del curso básico de HTML5 y CSS3. Ahora ya puedes hacer sitios web con toda confianza y resolver problemas simples de diseño usando la propiedad position. Mi nombre es David Fernando Guerrero Vanegas y una vez más te invito a que le des me gusta al video, pues esto me motiva a seguir creando contenido a través de este canal de YouTube. También puedes dejar los comentarios acerca de este curso, los cuales estaré leyendo y dando respuesta cuando sea necesario. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones automáticas. Mis mejores deseos y te veo en el siguiente capítulo donde continuaremos con el flujo de caja y las propiedades flex y box size.